Hola queridos chicos, seguimos en la meditación de Josué, ahora lo hacemos en el capítulo 22. La palabra de nuestro Dios nos permite mirar en este capítulo cómo las tribus de Gad, las tribus de Rubén y la tribu de Manasés, o la media tribu de Manasés, regresan a la tierra que Moisés les había prometido, en el terreno que era antes del río de Jordán, en el lado oriental del río Jordán. Josué los despide de una manera muy elocuente con mucha gratitud, pero en el versículo 5 les dice que guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les había mandado. ¿Y cuál era este mandamiento? De amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos y guardar sus mandamientos, y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. A pesar que estas tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés podían estar separados por este río Jordán, de alguna manera separados físicamente, no podían olvidar que pertenecían a un mismo pueblo. Lo que unía a estas naciones o a estas tribus era su obediencia, su lealtad, su sometimiento al único y verdadero Dios de Israel. Porque a pesar de las diferencias, a pesar de los obstáculos, este pueblo era uno solo en el Señor. Y es así como estos herederos de estas tierras, la tribu de Rubén, Gad y Manasés, regresan a su territorio, pero sucede algo interesante. Versículo 10 nos dice que cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al río Jordán, un altar de aspecto grande. Y entonces sucede este malentendido que las demás tribus piensan que al edificar este altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande, era pues una rebelión contra el único y verdadero Dios. ¿Por qué dicen esto? Porque piensan que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés estaban levantando este altar para hacer sacrificios, para hacer holocaustos, cosa que Dios había prohibido hacer cualquiera de estas cosas fuera de la ciudad que él mismo había establecido. Y en este caso era donde estaba la tienda de tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Y esto era en la ciudad de Silo. Entonces cualquier otro altar que se levantara por cualquier otra tribu estaba realmente en contra de lo que Dios había establecido. Después de aclarar el malentendido, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés explicaron y dijeron, bueno, sea Dios matándonos, ¿no? Así lo menciona el versículo 22, ¿no? El poderoso Dios, el Señor, dice la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa, si fue rebelión o fue alguna infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. ¿Y qué había pasado? Que el resto de ciudades, el resto de tribus, se habían juntado todos en Silo para ir en contra de estas tres tribus que estaban al otro lado del Jordán y pelear contra ellos. Así lo explica el versículo 12, que oyendo todo esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Qué interesante situación. A pesar que fue un malentendido, porque los hijos de Rubén, Gad y Manasés explicaron que lo que habían hecho era solamente para poder dejar testimonio, para poder dejar a las futuras generaciones una evidencia palpable, visible, de que justamente ellos pertenecían a la tribu de Israel, que pertenecían al mismo pueblo que estaban al otro lado del río Jordán. Y a pesar de ser de alguna manera separados o aislados físicamente o geográficamente por este río, pertenecían al mismo pueblo. Eso era lo que querían enfatizar y que no se olvidara por las futuras generaciones. Pero no era que querían tener un nuevo ídolo o un nuevo Dios, o que querían adorar al único y verdadero Dios en su tierra natal o en su tierra que estaba al otro lado del Jordán,
Ellos estaban dispuestos a cruzar el río Jordán, estaban dispuestos a ir a la ciudad donde Dios había dicho que se le haga sacrificios. Pero es interesante el celo con que la congregación de los israelitas se juntaron de inmediato en Silo para poder ir a pelear contra ellos. Un celo que obviamente es digno de meditar en ello el día de hoy. A veces podemos nosotros no comportarnos como este pueblo de Israel, tan celoso de mantener los mandamientos del Señor vigentes, tan celosos de mantener la vida de pureza, la vida de santidad, de tener en alto lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Que quizás tenemos cierta permisividad, no solamente con otras personas, principalmente con nosotros mismos, en nuestras propias vidas, antes de estar pensando en de repente reclamar a alguien o juzgar a alguien por su pecado, cosa que puede hacerse en sus debidos controles o cuidados, pero más es examinar el corazón, porque cuántas veces debimos haber reaccionado como los israelitas que reaccionaron de esta manera en el versículo 12, ¿no? Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Inmediatamente, cuando se enteraron que las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés habían edificado un altar, entonces al pensar que ellos iban a adorar a otro Dios, pues se levantaron contra ellos. Quizá lo hicieron porque tuvieron temor del castigo de Dios, ¿no? Porque así se explica a partir del 16 hasta el 20. Tuvieron temor de que Dios lo vuelva a disciplinar. Bueno, eso es parte también de las lecciones aprendidas. Pero cuánto más nosotros como pueblo de Dios, una actitud celosa de que los mandamientos del Señor sean vigentes en nuestras vidas, en nuestros corazones, para levantar armas espirituales contra aquellos anhelos y deseos que batallan contra el alma, como dice Pedro, ¿no? Que miremos nuestras vidas como extranjeros y peregrinos y que comencemos a luchar contra aquellos anhelos, contra aquellos deseos de nuestro propio corazón, de nuestra propia concupiscencia que batallan en nuestra alma. Tenemos una guerra, definitivamente una guerra en nuestras vidas. Una parte quiere hacer lo que se le antoja en contra de la voluntad de Dios y otra parte realmente quiere obedecer la voz de Dios. Este terrible encuentro estará siempre en el corazón de los creyentes. Por eso hoy día examinemos nuestras vidas, nuestros corazones, cómo están delante de Dios. Si realmente hay santidad, hay un deseo de estar firmes en el Señor, peleando contra nuestros propios deseos, o quizá haya un anhelo de comodidad, de contentamiento o de satisfacción en medio del pecado. Dios nos libre y realmente el día de hoy podamos vivir cada día vigilantes y batallando contra los anhelos y deseos que están en contra de la santidad que Dios demanda.